Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Estamos iniciando la semana. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, 90.3 allá en la cálida Choluteca. Algunos dijeron hace un par de semanas que las próximas elecciones serán la madre de todas las batallas en Honduras. Hay problemas enfrentados uno con otros. Vamos a hablar esta mañana con distinguidas personalidades del país para que nos analicen esto. Está el director de CIPRODE y analista don Javier Acevedo con nosotros. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme y gracias por permitirnos discutir temas como este que son tan relevantes para la vida nacional. Gracias, don Pablo Carías, sociólogo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Debo decirle que cuando recibí la invitación de la encargada del programa, lo primero que le pregunté es ¿qué tema? Y me lo dijo y después le dije ¿con quién voy a estar? Me dijo con Aguilar. ¿A qué bien? Le digo. ¿Y el tercero quién va a ser? Lo estamos buscando. Le ruego que busque a alguien que no vaya a confrontar, que no vaya a pelear, porque yo en este momento lo que menos quiero es pelear en las cámaras de televisión, ni en la calle, por la paz interna y por una contribución a rebajar ese estado de ánimo tan agresivo. Pues yo realmente me quiero mantener equidistante de las banderillas políticas que justamente están respondiendo al tema que Raúl ha designado para que discutamos. Si el proceso electoral será como la madre de todas las batallas. Y si es así, será la madre de todas las violencias. Porque ahora el problema es que el poder se ha vuelto tan contagioso y como que el poder ya es eso. Los políticos ya no luchan por la transformación de la nación, sino que burdamente están luchando por mantenerse o por llegar a la casa presidencial, por todo lo que significa en términos de beneficios personales. Y yo quiero mantenerme, repito, equidistante porque no tengo ni aspiración ni siquiera de ser alcalde auxiliar, que Aguilar conocía esa figura. Bien. Ni siquiera aspiro a ser alcalde auxiliar, ni presidente del comité de vecinos de mi colonia. No, me mantengo al margen de todas las banderías. Y con esto termino esta brevísima introducción. Y después me alegró mucho que, bueno, ahora veo a Acevedo, que fue mi alumno en la universidad, y dirán, entonces, hombre, qué viejo está Pablo. No, es que él entró muy pequeño a estudiar en la universidad. No, y más grandecito. Sí, entonces, por eso él fue mi alumno y fue un alumno distinguido que tuve en la universidad, en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias, don Pablo. Don Augusto Aguilar es presidente del Tribunal Supremo Electoral, también ha sido presidente por muchos años del Colegio de Psicólogos del país. Doctor. Sí, interesante el tema, porque está en discusión, o diríamos, o estamos enfrentando un fenómeno de comportamiento colectivo, que es diferente al comportamiento individual. Entonces esto tiene varias, diríamos, aristas o enfoques, pero es de mucha importancia traerlo a un programa como este, porque de alguna forma contribuye a que las personas estén mejor informadas y probablemente se puedan obtener algunos cambios en la forma de ver las cosas, por supuesto en el comportamiento de la sociedad. Bien, voy a hacer una pausa breve para que Fernando Arteaga haga un rápido resumen de lo que ha pasado y mis invitados comiencen a analizar esta situación crispada que no trae nada bien a los hondureños. También señalamientos groseros, irresponsables y ni acusaciones de uno y otro. Eso no está bien, pero ellos van a analizar esto. Buenos días, vamos a la pausa.
Bien, Fernando, si es tan amable, danos un resumen para que los analistas comenten eso de Lange, Salvador Narrala cuestionando a la abogada Moncada. Bueno, hay varios enfrentamientos. Bien, gracias licenciado, buenos días a usted y buenos días también a los invitados y al inmenso auditorio del foro. La entrevista de Canal 11, una situación tensa se vive en nuestro país por la política. Ya nos acercamos a las elecciones primarias el próximo año en marzo. Este 8 de noviembre también finaliza el tiempo para la inscripción de los movimientos en los diferentes partidos políticos y se ha evidenciado en redes sociales, en medios de comunicación y bueno, algo que es preocupante, que es el tema de la violencia. No, yo decía en 11 Noticias Primera Hora que hay quienes se aprovechan de este tipo de situaciones, no se sabe qué es lo que en realidad puede haber pasado, si es que tenía alguna enemistad o si fue con un fin político en el que un sujeto con una camisa de Libre agredió a un militante del Partido Nacional en Lange Valle. Les mostramos videos a continuación de lo que sucedía porque esto ha generado precisamente que desde el Partido Nacional responsabilicen al gobierno y al Partido de Libertad y Refundación de la salud de esta persona que se encontraba en esta actividad política el pasado fin de semana en el departamento de Valle. Fue identificado el agresor con una camisa de Libertad y Refundación y hay quienes dicen que sin mediar palabra lo cortó y le trató de quitar la vida. Afortunadamente se nos ha informado que esta persona sigue con vida, se está recuperando en un centro hospitalario y bueno, esperemos de que se recupere pronto. Pero ¿qué ha manifestado el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, al respecto? Pongámoslo, Marquito, a continuación. Lamentamos el incidente de violencia común suscitado el día de ayer en Lange, donde un ciudadano resultó gravemente herido por arma blanca. En base a las investigaciones realizadas que llevaron a la detención del agresor en flagrancia, quien fue remitido al Ministerio Público, descartamos contundentemente que sea un hecho de violencia política. También lamentamos que este incidente sea utilizado con fines políticos mezquinos por actores acostumbrados a mentir. Somos una institución que cumplimos con nuestra misión constitucional y con el lema de servir y proteger. Pero ¿por qué dice esto el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez? A publicaciones como la de Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista y también diputado ahí en ese mismo departamento de Valle. Condenamos el odio, la violencia y la falta de tolerancia por parte de Libre y sus simpatizantes. No podemos seguir viéndonos como enemigos en nuestra amada Honduras solo porque pensamos diferente o porque somos de distintos partidos políticos. Los que gobiernan están llamados a detener todo tipo de violencia política. No pueden seguir generando más división. Mi solidaridad con Ángel Antonio de Lange Valle, confiando en Dios que su recuperación sea pronta. Asimismo, otras personas han reaccionado diciendo que la presidenta de la República es la culpable, que aquí, que allá, pero también otros han dicho que no se puede generalizar un acto que no se sabe si en realidad fue personal o fue violencia política, aunque ya se ha descartado este último escenario por parte del ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez. También en el tema de Narrala han habido mensajes. Veamos lo que dice lo que ha dicho el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, en cuanto a estas declaraciones de Salvador Narrala. Es su peor enemigo, su incontinencia verbal y sus múltiples personalidades le hacen tener estos terribles arrebatos en que denigra con falsedades más cercanas a chismes de comadres contra personas honorables a las que en muchos momentos expresó su admiración y respeto. Demuestra su inconsistencia y la poca altura moral de sus capacidades políticas y humanas. Rápidamente también les quiero mostrar, porque la semana pasada una red de la democracia que es conformada por los empresarios, es conformada también por el CNA, por la ASJ y varias organizaciones han emitido en conjunto algunos comunicados. ¿Qué ha dicho Ricardo Salgado, el ministro de Planificación Estratégica? Para avanzar rápidamente, me abstuve días de opinar en redes sociales para demostrar que la tal red hondureña para defensa de la democracia solo son otra porquería más al servicio de las 10 familias canallas que no pagan impuestos. Hoy termino el silencio por el asco que me provocan las declaraciones del orate de Narrala, también que perdido de antemano por el fraude que le hará Jorge Calix, sería capaz de hablar mal hasta de su mamá y también por la piara que elabora estos ratings. Dice,
Que sepa Carlos Hernández, Rafael Jerez, Julieta Castellanos y el resto de farsantes que nunca he amenazado a nadie, siempre estuve del lado de los perseguidos y aquí sigo. Son ellos los que siempre estuvieron con los opresores y guardaron silencio, cómplices ante crímenes contra nuestro pueblo. Bienvenido al galardón hasta la victoria siempre. Pónganle bozal al idiota ese y díganle de una vez que nunca será presidente. Se refiere a Salvador Narrala. Rápidamente, licenciado, para finalizar, porque Narrala emitió un comunicado a través de su movimiento que dice que está siendo perseguido políticamente porque está arriba en las encuestas, en las elecciones primarias, y que por eso es que lo están atacando tanto. Ha dicho en este comunicado que ven ustedes que es largo y en resumen dice eso, que está siendo atacado por el gobierno. Así que así está la situación en nuestro país, la situación política. Doctor Acevedo, ¿qué piensa? Bueno, primero lo que vemos es que todos tienen un discurso violento. O sea, no hay un discurso que construya puentes ahí en ninguno de los tres casos, ni Tomás Zambrano, ni Narrala, ni Ricardo Salgado. Todos están polarizando todavía más esta sociedad. No hay un discurso que vaya en favor de fortalecer el sistema democrático nacional, ni un discurso que respete al otro. Es un discurso bastante agresivo, bastante fuerte, denigrante, podemos rebuscar las palabras en muchos casos, sin embargo, no deja de ser agresivo contra el otro. No estamos propiciando diálogo, no estamos propiciando respeto. Y esto no solo es un tema de irrespeto hacia el otro candidato, hacia el otro funcionario o funcionaria pública, es un asunto de irrespeto a la sociedad en su conjunto. Estamos agrediendo al pueblo hondureño y estamos llevando al pueblo hondureño hacia límites bastante complicados, hacia situaciones que no vamos a poder manejar, como ya hemos demostrado en los últimos años que no podemos manejar esta polarización social, sino que lo que tratamos es de mantener la polaridad, porque en esa medida estamos tratando de ganar adeptos a nuestro lado. Pareciera, además de polarizante, el discurso es un discurso que trata de ganar en río revuelto, ¿verdad? De hacer ganancia de pescadores, pero lamentablemente muestra la calidad de la clase política que tenemos en el país, que no existe. Sí, doctor. Sí, creo que en estos últimos días ha existido un fenómeno que diríamos digno de analizar, y es el hecho de que se está generando violencia en unas elecciones que no son las generales. Si lo normal y lo que ha sido siempre es que la lucha es entre los candidatos de un mismo partido. No estamos eligiendo todavía a los futuros ciudadanos que van a dirigir los destinos del país. En elecciones primarias lo que está haciendo cada partido es seleccionando sus candidatos para participar en las elecciones generales, que entonces iba a ser entre partidos. De tal manera que es un fenómeno que se ha producido en estos últimos días, en los últimos meses, cuando estamos ya cerca de las elecciones primarias. Por otra parte, quisiera yo comentar el hecho de que, bueno, la violencia siempre ha existido, desde los orígenes de la humanidad. Y en este caso, la lucha por el poder. Antes era la lucha por los territorios, por las conquistas, etcétera, de países. Pero en el mundo moderno, en esta sociedad superindustrializada que estamos viviendo, en vez de mejorar en algunos aspectos, se está empeorando. Y aquí pues estamos observando que hay bastante violencia, pero hay otros países que no ganan, que es el caso de México, en donde se han producido cantidad de homicidios y de asesinatos de candidatos a cargos de elección popular, algo todavía que no se ha producido en Honduras. Sin embargo, es importante señalar que todo esto es producto, o diríamos, es la consecuencia de no tener un buen nivel educativo, no solo en cuanto al respeto a las autoridades, a las leyes, etcétera,
sino que hay un déficit de formación en los mismos hogares y en las escuelas, en donde no parece que no hay un enfoque muy positivo o una actividad dirigida exclusivamente o por lo menos de mucha importancia para lograr el cultivo de los valores, del respeto a las personas, a las instituciones, a las organizaciones, a las leyes, etc. Creo que esa es parte de nuestra problemática. Sí. Licenciado Carías, ¿y usted qué piensa? Sí, bueno, esto pareciera un fenómeno generalizado en el mundo. Si vemos, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, no escapa esta situación de violencia. Trump ya tiene una cantidad de impugnaciones de este proceso electoral que ni siquiera ha concluido, que es mañana las elecciones. Sí. Pero él ya está impugnando algunos hechos, de algunos actos en algunos estados. Imagínense cómo estamos, que un candidato en los Estados Unidos con 34 demandas en curso es candidato a la presidencia de la mayor potencia del mundo, la que se ha declarado como inspiradora de la democracia. Y expresidente. Y expresidente, y que en algún momento, como resultado de esa incontinencia verbal, pero también acciones, cuando al parecer fue uno de los principales actores del asalto al Capitolio, el mismo Bush, hijo, lanzó una frase lapidaria: ya nos estamos pareciendo a un país, a cualquier país bananero, refiriéndose a las repúblicas bananeras de Centroamérica. Es decir, la situación es sumamente difícil y hay mucha preocupación, porque de perder Trump, ese proceso electoral se va a ver en enormes dificultades. Y la legitimidad del gane de Kamala se va a poner en cuestión y puede haber niveles de violencia que pueden ser hasta, bueno, indeseables para el mundo entero, considerando que si Estados Unidos ha sido esa nación que muchos dicen es inspiradora de esta democracia, no nos espera nada bueno. Y en Honduras, vea usted cómo están las cosas. Mire cómo son las cosas. En Honduras hay sectores políticos que están deseando que gane Trump, Sí. pero no tanto por una convicción política e ideológica, porque están apostando a que gane Trump, porque si gana Trump, el secretario de Estado sería que es senador de origen cubano y que El de Miami. De Miami, sí. Ambos. Y que es de lobby anticubano, dice, porque ese sí va a poner, algunos dicen, va a poner en orden a Venezuela, va a poner en orden a Cuba Caragua. y a Nicaragua. Esa es ¿Y a los de Libre? y se detienen allí, va, No. pero casi dicen A los de Libre. que a los de Libre también. Es decir, aspiran a crecer bajo la presencia de un presidente de derecha abierta que estaría en contra de los Marco países. Rubio, me dice don Gilberto Ríos. Marco Rubio, Ve que lo tiene justamente. bien identificado el grillo. ¿Correcto? Él me mandó, Marco bueno, Rubio. Marco Saludos, Rubio. Gilberto. Marco Rubio sería si gana Trump, Marco Rubio sería el secretario de Estado. Y sienten una gran alegría porque va a poner en orden y en cuestión a estos gobiernos, incluyendo al gobierno de Honduras, porque ya hay todo un trabajo que se ha venido haciendo. Imaginen ustedes, por ejemplo, la reunión que se tuvo en la Florida de algunos dirigentes políticos del Partido Nacional y del propio Salvador Narrala con esta senadora también republicana que es del lobby anticubano.
Sí. y que levantó, tiró un discurso abiertamente antilibre. Hombre, no le corresponde. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Los hondureños podemos hacer críticas. Incluso la prensa, a este caso, no le dio mucha... Sí, que comparto con usted, yo cuando vi a esa mujer pensé, ¿y a qué le pasa? Dije. Pues sí, es una mujer de origen cubano. ¿Cómo? ¿Su nombre cuál es? Esta Salazar, ¿no? Sí. Salazar, María Elisa Elvira. Salazar. ¿Ah? María Elvira. María Elvira Salazar, de origen cubano. Y vea usted, allí hicieron silencio, la prensa hizo silencio. Sin embargo, cuando ocurrió lo de Venezuela, que yo lo critiqué, la visita que hizo el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas, yo dije que había sido imprudente por el momento histórico en que estábamos viviendo. Y que una delegación, porque era un evento de escuelas militares, una delegación de la escuela militar de nuestro país hubiese sido suficiente. Son los escapes que a veces ocurren en los partidos políticos y en los gobiernos, que hay personas que empiezan a actuar por su cuenta y muchas veces sin una dirección y sin una orientación y sin conocer el impacto político que eso puede tener. Pero eso tuvo una gran relevancia en la prensa nacional, ¿verdad, Raúl? Claro. Bastante fuerte. Uy, sí. Bueno, no usted, ¿va? No usted, pero en otros medios eso se puso casi era la noticia más importante. Pero lo que ocurrió en Miami no se le dio publicidad. Eso de alguna manera también es violencia, ¿no? ¿Verdad? Porque violencia no solamente es dar golpes, Claro. ni tirar piedras. Violencia por su nombre, es tan sencillo, que es violentar los procedimientos legales constituidos, es violentar la ética y las buenas costumbres de la democracia en un país. Eso es violencia. Entonces, y yo también quiero destacar el hecho de que, por ejemplo, en nuestro caso particular, y en ese caso de Lange, Libre no ha hecho una declaración. Me parece prudente, porque es complicado eso. Y algunos diputados de Libre, incluso el jefe de la bancada en el Congreso hizo llamamientos a la ponderación, al diálogo. Hay otro diputado que también anduvo en esa línea. Lo que a mí no me agrada mucho, y lo voy a decir, no con el afán de hacer noticia ni criticar por criticar, sino con el afán de que las cosas mejoren. Esa declaración del ministro de Seguridad, me parece que la última parte... Pónganla ahí, por favor. Sí, por favor, sí. La última parte no es prudente y no corresponde a un ministro de Seguridad, tomando en consideración Acercaje, que tiene todos los cuerpos policiales bajo su mando. Ya el siguiente día, el ministro de Defensa ya estaba diciendo que se descartaba que eso fuera un hecho político. Cuando todas las declaraciones, los noticieros, los boletines de la policía siempre terminan diciendo: este hecho está en un proceso de investigación. ¿Es así o no es así? Casi todos los comunicados de la policía. Pero el ministro de Seguridad dice: está descartado. Y ni siquiera dice que hay que investigar el caso. Lo que pudiera haber dicho un ministro es, ¿verdad?, este caso es sometido a los tribunales para que actúen en consecuencia de acuerdo a nuestra legislación. Y punto. Y eso me parece que es lo más correcto. Pero ya cuando un jefe, cuando un ministro, la talla de un ministro, hace ese tipo de declaraciones, no son prudentes. Por eso, de acuerdo, Acevedo, el problema es que, y de acuerdo con Aguilar, que estamos viendo un acto de violencia colectiva, que es una reacción que está, digamos, elevada en todos los partidos políticos, y que poco hace falta para que esas palabras, ojalá no ocurra, vayan encaminadas
y terminen en acciones de sacrificio de vidas humanas. Ojalá eso no vaya a ocurrir, porque el problema es que hay mucho empecinamiento. Yo por eso digo que una vez que el Estado dejó de ser ese instrumento de mediación en los conflictos sociales, tomando en consideración todo este proceso de liberalización de la economía, donde la consigna es más mercados y menos estados, dejaron a los políticos con poca armadura. Y ahora los políticos ya no son mediadores en la solución de los conflictos sociales, sino que muchos políticos lo que están luchando es por el poder y de manera agresiva, porque también, yo le voy a decir... Solo una Raúl, cosa, muchos son atizadores. Atizadores. Mire, hay aspectos de carácter legal en este país que sorprenden. Mire, el caso de Papi a la Orden, por ejemplo. Alguien que tiene un juicio pendiente, está en proceso, ¿verdad? Y sin embargo, lucha por su candidatura presidencial. Pero cuando el Ministerio Público actúa, sus abogados amenazan a los fiscales con meterlos presos. Y no solamente a los fiscales de línea, al fiscal contra la corrupción. Estamos documentando todo, dice, para que en su debido momento respondan ante los tribunales de justicia. Óigame, ¿a qué nivel estamos llegando? Cuando los abogados defienden juicios. Creo que el abogado Aspra lanzó un reto. Me estoy refiriendo a ese porque el nombre, el apellido no lo conocía. Y como él tiene un equipo de abogados, claro, no se trata del hijo de la vecina, ¿no? Que a veces no tiene ni siquiera a un tinterío que lo defienda. Un equipo de abogados que lo defiende y lanza este tipo de señalamientos y de amenazas que son peligrosas. A los fiscales se les puede hacer alguna crítica, obviamente, pero ya eso de amenazar a los fiscales y a los órganos deliberativos en materia judicial no me parece prudente y es totalmente improcedente. Yo por eso digo que mis críticas van hacia todo el sistema político, porque es que todo el sistema político está en periodo de convalecencia, está en periodo de descomposición. Los partidos ya no funcionan como organizaciones colectivas de dirección, en la dirección y en la solución de problemas. Funcionan como maquinarias electorales para ganar los procesos de cualquier manera. Y cuando se trata de cualquier manera, eso quiere decir que no se excluye la violencia. Licenciado Acevedo. A ver, creo que el doctor Aguilar recordaba algo importante, ¿verdad? Es una violencia que ocurre todavía en el marco de elecciones internas, sí. Donde los candidatos o candidatas deberían estar haciendo propuestas para atraer a sus electores de su voto duro particularmente. Sí. Pero casi todos están actuando aquí y casi todas las actuaciones y los discursos son atacando al gobierno de la República, sin pensar o proponer alternativas frente a lo que está haciendo el gobierno, independientemente de quererlo o no, ¿verdad? Pero lo otro también es que vamos viendo cómo toda la discusión, todo el manejo de la diferencia entre las distintas posturas ahora se maneja a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es increíble cuánta violencia verbal, escrita aparece en los medios, en las redes sociales. Yo paso pendiente de algunos chats de comunicaciones y en algunos de ellos es un nivel de agresión que si en el país respetáramos la ley, tendríamos un montón de procesos abiertos en contra de un montón de personas
aparentemente prominentes en el país. Y preocupa algo que también señalaba el doctor Aguilar, y es que dice que hay un déficit de educación y de formación en valores y en cultura aquí en el país. Tristemente, ninguno de esos es persona nueva, ¿verdad? No son jóvenes los que están hablando en los medios de comunicación o están con esos discursos, son personas grandes, mayores, así como nosotros, los que están con ese discurso, no solo polarizante, sino que un discurso agresivo, donde pareciera que los valores los perdimos hace más de 50 años. O sea, no es algo nuevo. O sea, fue incluso desde antes del proceso democrático en el país. Y es preocupante porque ¿qué estamos construyendo como nación? ¿Qué estamos construyendo como sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir como país? Pareciera que nuestra única apuesta y nuestra única propuesta está en función de descalificar al otro. Pareciera que no tenemos ninguna virtud que proponer, sino que es solo señalar lo malo del otro. Me recuerda mucho cuando mi mamá decía, mire, y es que porque aquel salió mal, vos te alegrás de no haber salido tan mal como aquel. No, tenés que salir mejor. No es que, mire, que aquel solo sacó 59 y yo saqué 60. No, tenés que sacar de 80 para arriba. Entonces, ese reclamo pareciera que no existe. O sea, y es terrible porque eso sí, si esos son, como se llaman algunos, padres y madres de la patria, como son los funcionarios del Ejecutivo o del Poder Judicial, o sea, si esos son nuestros mejores representantes, ¿en qué estamos como sociedad? Y creo que también es un reto para el discurso de que los buenos somos más, porque pareciera que los buenos no están participando en el proyecto político del país. Pareciera que a los buenos no nos interesa entrar a la liga política o al juego político. Pareciera que le tenemos miedo a esa situación. Y en ese sentido estamos dejando en manos de gente pervertida las decisiones sobre el futuro de Honduras, sobre el futuro de los hondureños. Y es gente que no está mostrando ningún respeto por el otro, ningún respeto por cada uno de nosotros que estamos fuera de la liga o del litigio político. Necesitamos recuperar un poco de dignidad como nación, como sociedad. Los políticos han bautizado estas próximas elecciones como la madre de todas las batallas. Este mensaje, ¿cómo debería calificarse? Un llamado a ganar sin importar el costo. Sí, me refiero al fenómeno que ya había mencionado, que estamos en proceso de elecciones primarias y no sé por qué se dice que será la madre de todas las batallas y es entre los mismos partidos. Dicho sea de paso, hay una cantidad de prohibiciones en la ley electoral sobre este tema de las ofensas, de denigrar, de descalificar. Y esas prohibiciones están para los partidos políticos, para los movimientos, para los candidatos e incluso para la ciudadanía en general. Hay un fenómeno que ha sido tema de discusión en muchos foros, yo he estado en algunos, sobre lo que mencionaban ustedes, sobre los medios sobre las redes sociales y todo este nuevo todas estas tecnologías que han aparecido. ¿Cómo mientan la madre iba? Es un problema casi mundial, porque las leyes no contemplan la regulación, o muy poco se ha regulado diríamos, el funcionamiento, la dinámica de las redes sociales. Recuerdo que en un evento que estuve hace poco tiempo en República Dominicana, ahí los presidentes o miembros de los organismos electorales precisamente señalaban esas dificultades, ese gran problema que se tiene en el mundo, porque no están regulados.
De tal manera que en algunos países lo que han hecho es, para aminorar el problema, es establecer convenios con los dueños o propietarios de estas empresas de comunicación. Pero lo que sí es una realidad y debemos tener presente es que ya es necesario que se exista una ley especial para regular todo lo relacionado con las redes, porque desde el anonimato es mucho más fácil, porque muchas cuestiones que se dan a conocer en las redes pues son con nombres falsos o no son las personas que realmente lo están expresando y no se buscan a otras. De tal manera que es importantísimo ir regulando todo esto. Y la otra cosa es que deben ya los organismos electorales empezar a aplicar verdaderamente todas las sanciones. Hay cantidad de faltas y de sanciones que existen en la ley, que van desde los 10 hasta los 100 salarios mínimos por conductas inadecuadas como las que estamos mencionando ahora. Don Pablo. Sí, efectivamente, no hay programas, no hay propuestas. Algunos lo que están levantando es la bandera, y voy a ser reiterativo, porque también ellos lo son, que no quieren otra Venezuela en Honduras, otra Nicaragua y otra Cuba. Yo particularmente lo que no quiero es esta Honduras que nos han heredado los políticos, donde hasta hace poco en el mundo los procesos electorales se conocían elecciones estilo Honduras, donde votaban los muertos, ¿verdad, Aguilar? Así es. Y no hay que tenerle tanto miedo a los muertos, ahora no, porque lo que nos tienen en peligro son los vivos que quieren influir en el electorado para granjear votos. Algunos líderes políticos de la oposición, no todos, no generalicemos, el tema es, y voy a decirlo, Salvador Narrala es uno de ellos, y los del Partido Nacional también, casi todos. Papi a la orden que solo muestra su rostro de ser una buena persona, y él lo dice, ¿no? Si yo quiero a todo mundo, pero que uno no ve propuestas. Entonces Salvador Narrala y la oposición nacionalista, el tema es que no quieren otra Venezuela, otra Cuba y otra Nicaragua. Por favor, lo que yo no quiero es la Honduras esta atrasada, donde yo no puedo ir a ciertos barrios de Tegucigalpa porque estoy amenazado. No puedo ir a Comayagüela porque estoy amenazado. Yo no quiero esta Honduras de esos 2 millones de desempleados, de esa gente que tiene un empleo de bajos salarios, de esa gente que va a los hospitales y no tiene medicamentos. Eso es lo que yo no quiero, es la Honduras que tenemos. Debemos de luchar por una Honduras diferente. Y sobre eso es que debe haber una propuesta. Pero todo es un problema de carácter ideopolítico, que realmente con eso no nos vamos a conducir a nada. Entonces yo creo que también los partidos falta que redefinan un programa de lucha. Los movimientos deberían de tener un programa reivindicatorio. Ahora se han olvidado, si antes prometían, aunque no cumplían, ahora ya se dieron cuenta que al no cumplir ni siquiera prometen nada. ¿Qué daño le está provocando este mensaje a la población? Bueno, primero es que está transfiriendo esa violencia verbal que tienen los dirigentes hacia violencia física que puede ocurrir entre particulares. Creo que están provocando que hayan actos de encuentro violentos entre distintas personas en distintos sectores. Lo que pasó en el caso de Lange puede, y esto faltará de definir con la investigación, si efectivamente se debió a un acto de diferencia política o a otro tipo de violencias, porque vivimos en un país lamentablemente con demasiadas violencias también. Un país en el cual casi cualquier estímulo nos hace reaccionar con violencia.
Si alguien va por la calle y roza a otra persona, esa persona la queda viendo mal. Ya hemos visto gente que por un choque entre vehículos es capaz de matar a otra persona. Entonces, esos niveles son parte de lo que lamentablemente estamos construyendo como sociedad. Esa violencia social tan extendida. Y eso puede ser peligroso para Honduras. Y muy de acuerdo con lo que decía don Pablo, es que necesitamos realmente transformar este país, cambiar este país. El gran desafío que tenemos es hacer de Honduras un país mejor. Pero uno no observa en las precandidaturas actuales cuál es el mejor país al que queremos construir. Sino que estamos nada más tratando de provocar a las otras personas. Mire, creo que en un país más serio, con mejor funcionamiento de su institucionalidad, con mejor funcionamiento y mejor aplicación de la ley, muchas de estas actitudes ya hubieran sido sancionadas, como dice el doctor Aguilar. O sea, la ley está ahí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a violar la ley y a pretender salir impunes, ¿verdad? Porque también cuando nos persigue la ley, llamamos y decimos, no, es que es persecución política. No, si hay hechos concretos donde se ha violentado la ley, donde se ha cometido un delito o se ha cometido una falta, entonces lo que tenemos que hacer es asumir las consecuencias de nuestras acciones y afrontar. Ponía el doctor Carías ese ejemplo respecto de la postura del abogado Aspra. En lugar de atacar la existencia o no del delito, que es lo primero que el abogado debe hacer, no, es el mensajero, ¿verdad? El mensajero es el culpable de lo que está pasando, no es la acción típica antijurídica que cometió mi defendido, sino que es que ese mensajero no me quiere o no quiere a mi defendido. Entonces, creo que estamos tergiversando el proceso, estamos tergiversando la ley y estamos tergiversando las conductas sociales. ¿Se va a parar esto o va a ir escalando más fuerte, más duro? Pues pareciera que se está poniendo más difícil, más fuerte. Y hay una cuestión que no le hemos mencionado, y es el hecho de que en épocas anteriores la violencia se daba con mayor frecuencia entre los activistas, entre los seguidores, entre los admiradores de un candidato, de un partido político. Pero ahora, en estos últimos años, estamos observando, o se está produciendo ese fenómeno, que los grandes dirigentes, los mismos que representan la autoridad máxima en los partidos políticos, están dando el mal ejemplo. Antes era, diríamos, sí había disputas, había un poco, diríamos, de violencia, pero verbal, pero no habían señalamientos tan fuertes y tan ofensivos como los que se están produciendo ahora. Y ese es un fenómeno que se da en cualquier sociedad y en cualquier organización. Cuando el que dirige, cuando la cabeza, cuando el que debería dar el ejemplo no lo hace bien, fácilmente eso es transmisible a todos los pertenecientes a ese grupo, a esa organización, porque eso conlleva una cuestión emocional, y los fenómenos emocionales se transmiten con facilidad. Les pongo un ejemplo para salirnos un poco de la formalidad. No es lo mismo ir a ver un partido de fútbol entre Olimpia y Motagua, y si usted es Olimpia y se sienta solito en una de las últimas bancas, pero si está entre todos los seguidores, donde está la barra, ahí usted se vuelve más expresivo y quizás hasta más violento. Entonces, en los grupos eso es un fenómeno. Las cuestiones afectivas se transmiten. Si alguien ve llorar a una persona, dan deseo de llorar. Y si vemos que una persona está alegre y está celebrando, pues de repente también a nosotros nos alegramos, y aunque no tengamos parte en lo que se está celebrando. De tal manera que
resumo que el hecho de que los que dirigen, y ustedes acaban de mencionar algunos personajes de algunos partidos políticos que no están dando el ejemplo y que de alguna manera asumen una gran responsabilidad por los hechos de violencia que se están produciendo. Salvador hoy está enfrentado a quienes él acompañó para ganar las elecciones, para vencer al Partido Nacional. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, es que como es tan complicado, usted habla de que una persona pues que tiene dos o más, por ahí lo escuché en un mensaje, de dos o más personalidades, ¿no? La personalidad es una sola. Lo que sucede es que cuando no hay un patrón, diríamos, o una personalidad bien estructurada, entonces nuestro comportamiento es el que cambia, según sea el escenario, el ambiente en donde se desenvuelve, o según sea el estímulo que se le presenta. Pero la personalidad es la misma. O sea que es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos para poder comprenderlos, y sobre todo las personas que están cerca de los dirigentes o de los líderes deberían de influir. Eso sería lo correcto. Deberían influir en el comportamiento de sus líderes. ¿Cómo interpreta eso? Mire, creo que el caso de Narrala es un caso bastante sui generis, ¿verdad? Sí, es muy, muy particular. Y creo que quizá mucho de su descontento con el Partido Libre particularmente se hace referencia a que no se le brindó el apoyo y no se le consideró como el sucesor del gobierno. Pero como bien decía, creo que Carlos Eduardo Reina, a veces Narrala es su propio enemigo, porque él, y le ha pasado a lo largo de su historia política. Creo que era mucho más congruente con su papel como conductor de programas deportivos e incluso ahí mostraba algunas diferencias con sus compañeros de trabajo, pero en esta faceta política quizá él tiene la pretensión de ser casi un semidios. Yo lo comparo con otros semidioses que he visto en el pasado hondureño y latinoamericano, y he visto cómo tropiezan generalmente. Y entonces creo que él mismo actúa como su piedra de tropiezo. Y lo que muestra es que su nivel de ambición está muy por encima de cualquier acuerdo, de cualquier simpatía que pudo haber mostrado en un momento. ¿No, Pablo? Bueno, en alguna medida creo que también esto está influido un poco por una deformación política. Hoy en los políticos ya no hay la lealtad que existía hace algún tiempo. Sí. El que era nacionalista, el que era liberal. Y era difícil sacarlos de sus casillas. Ahora no hay lealtad, no hay respeto, no hay consideración. Y se da eso que se llama transfugismo político. Salvador es un caso, que ha participado como en 4 organizaciones. ¿Tiene esa facilidad? ¿Ah? El PAC. El PAC, El Salvador de Honduras. Bueno, es el último. El último, sí. La alianza. La Alianza. La Alianza y ahora con el Partido Liberal. Entonces, los partidos también tienen alguna responsabilidad como instituciones, porque el transfugismo en algunos países incluso está regulado. Así es. El transfugismo. El transfugismo, sí. Es decir, se refiere Casi de sonríe, licenciado. a esas personas que andan del timbo al tambo, como dicen popularmente, ¿va? Sí. De partido en partido. Y a todo le rinde, a donde llega le rinde pleitesía. En algún momento Salvador habló bien de Venezuela. Sí, es cierto. Habló bien de es cierto, Venezuela. Tiene razón. ¿Ah? Habló bien de China. Creo que fue en el Coliseo, no sé dónde, pero sí lo hizo. Correcto. Ahora es que habla mal de Venezuela. Y entonces, mire, eso, ¿qué garantía nos puede dar un sistema político que permite el acceso meteórico de líderes
de esta naturaleza, que con gran facilidad cambian de posición y con una gran facilidad también expresan criterios, y a veces criterios bastante ofensivos. Mire, yo me sorprendo lo que Salvador dice de algunas personalidades, que posiblemente tenga razón en el contenido de lo que dice, pero no en la forma como lo expresa. En otro país estuviera enjuiciado. Pero el sistema nuestro no funciona para eso, funciona para el circo. Está elaborado para el circo. Y eso lo estimulan mucho los líderes políticos que están apostando al maltrato y al insulto. Al que mejor maltrata a los demás, al contrario, incluso, y mucho cuidado, porque como dice Aguilar, eso se transmite. La población también como que va adquiriendo una cierta reacción favorable a ese tipo de comportamientos. Sí. Cuando alguien habla con esos lenguajes así de pesados, ese sí tiene valor. Está diciendo la verdad y se lo dice en la cara. Es ensalzado. Más bien es una especie de héroe. A ese nivel estamos, porque los procesos, los malos comportamientos, también en un proceso de socialización se van aprendiendo. Y a través de las redes y de algunos medios formales también, a veces se estimula eso. Y lo hemos visto. Y yo conversaba con el motorista que me traía ahora, y yo le decía, y él con mucha sabiduría me decía, es que eso es lo que se vende. Sí, estamos deformando. La confrontación es lo que tiene a la gente, no a todo mundo, porque ya hay un 80% de la población hondureña, según las investigaciones, que ya no cree o que ya no confía en los políticos, según la encuesta que hizo Eric. ¿Pero vi la gente a votar o no? Van a votar por lo mismo, porque la gente vota por algunas ideas. Tal vez voto castigo, y a veces termina castigándose a sí mismo, ¿verdad? Entonces, anda también, la población está, porque en un ambiente como esto genera confusión. Y entonces las personas ya votan de manera emotiva, votan pasionalmente, no votan racionalmente. A veces la gente vota porque, bueno, hay la posibilidad de ir a conocer la ciudad, el pueblo. La gente vota porque, bueno, yo he ido a mi comunidad y extrañamente, imagínense ustedes, que el actual gobernante, para destacar sus beneficios, se compara con un hombre que le hizo tanto daño a este país. No, si es que ella debería compararse con los reformadores, con Soto, ¿verdad? Con Ramón Rosa, con Vida Morales, que fue el líder de Aguilar por mucho tiempo, incluso con los reformistas militares del 72, que hicieron transformaciones estructurales. Con ellos debería compararse, pero no compararse con... Eso no es elegante incluso, compararse con Juan Orlando, pues, con un hombre que está preso. Es como que Raúl, ¿va?, que le gusta mucho el deporte, compare a un equipo de primera división, y no voy a decir el equipo de él, ¿verdad?, para no comprometerlo. El Motagua, yo soy Motagua. Bueno, con un equipo de tercera división. No puede compararse. Pero por ratos ahí parecemos. Parece, ¿va? Por el Motagua. Sí, por eso. Ahí termino. Muy buen análisis está haciendo. Licenciado Acevedo. Mire, justo yo creo que tiene mucha razón cuando hablan del circo nacional, ¿verdad? Pareciera incluso hasta concertado entre todos los actores de mantenernos entretenidos con este circo.
de mantenernos entretenidos con el insulto, cada vez tratando de demostrar quién puede llegar más bajo. ¿Quién puede, como dice, perdonando la expresión, ¿verdad?, por las personas que hacen su trabajo en el mercado, parece que como cuando se baja el canasto y está dispuesto a insultarse, a hacer lo que sea, sabiendo que no va a pasar nada. Porque ese es el otro elemento clave en esto, es que saben que no tienen consecuencias. Sí, y vuelvo ahí nuevamente al tema de la institucionalidad. La institucionalidad necesitamos que funcione independientemente de los partidos. Y en ese sentido creo que vale la pena reforzar la institucionalidad, vale la pena reforzar el Consejo, el Tribunal, la Unidad de Política Limpia y otros, para que efectivamente empiecen a aplicar la ley y que le devuelvan un poquito de confianza al sistema democrático, porque ese es el otro elemento también terrible que está pasando. Esta gente está apostándole a correr al votante para que no vaya al próximo proceso electoral, porque da vergüenza ajena. Y miedo. Y da temor ir a las urnas. Mire lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Urnas con espacios blindados, con drones que están vigilando que no hayan actos de violencia. Y nosotros no estamos con ese nivel de tecnología. Y lo terrible es que apostamos una tanqueta o apostamos un carro con una ametralladora en pleno proceso electoral, que lo que causa es justamente eso, ¿verdad? Temor. Y mucha gente no va siquiera al centro de votación porque le da miedo. Y a eso es lo que estamos apostando. Pareciera que estamos apostándole a desarmar el proceso democrático. Aquí hemos venido haciendo llamados desde hace muchos años a cambiar el sistema democrático por cualquier dictadura, porque estamos dispuestos a dejarnos quitar un poquito el espacio de participación en beneficio de que el autobús salga a tiempo, como dicen los gringos, ¿verdad? No, creo que necesitamos construir un país del que nos sintamos orgullosos, que nos sintamos contentos de ser hondureños. Pero cuando uno escucha y ve a la población y le pregunta, lo que hay es mucha vergüenza, Mabé. Y la gente oculta la nacionalidad, terriblemente. Entonces necesitamos cambiar esta forma de hacer política. Necesitamos cambiar a los políticos también. Creo que ese es el otro desafío importante que tenemos como sociedad, porque ya estamos viendo que esta clase política que tenemos en la actualidad no representa los intereses del país. Y como decían hace un rato, ¿verdad? Se van a Miami, se van a cualquier otro lugar no a promover la construcción de un cambio que signifique desarrollo para Honduras, sino que es para tratar de ganar algunos adeptos o tratar de ganar algunos financiamientos para su campaña política. ¿Deben tener más mesura los funcionarios o está bien que contestan? Bueno, el ministro Salgado, como decimos aquí en Honduras, no les anda con papada a la oposición. Sí, y algunos lo admiran por eso. Poneme ahí lo de Salgado, por favor, lo voy a leer. Acércame eso. Sí, porque, mire, y la foto que le ponen a Salgado, estos bárbaros. Me abstuve varios días de opinar en redes sociales para demostrar que la tal red hondureña para defensa de la democracia solo son otra porquería más al servicio de las 10 familias canallas que no pagan impuestos. Hoy terminó el silencio, dice el ministro Salgado, por el asco que me provocan las declaraciones del orate de Narrala, que perdido de antemano por el fraude que le hará Jorge Calix, sería capaz de hablar mal hasta de su mamá, y también por la piara que elabora esos writing. Que sepa Carlos Hernández, Rafael Jerez, Julieta Castellanos y el resto de farsantes
que nunca he amenazado a nadie, siempre estuve del lado de los perseguidos y aquí sigo. Son ellos los que siempre estuvieron con los opresores y guardaron silencio cómplice ante crímenes contra nuestro pueblo. Bienvenido el galardón, hasta la victoria siempre. Pónganle bozal al idiota ese y díganle de una vez que nunca será presidente. Doctor Aguilar. Y es que Poco cariñoso, ¿no? sí, yo creo que son algunos excesos que se cometen, sobre todo un ministro, alguien que ocupe cargos de mucha importancia, deberían de ser más conciliadores o hacer señalamientos, pero de manera, diríamos, educada, prudente. Eso es recomendable en cualquier parte del mundo. Hay un fenómeno muy importante, y que lo estaban mencionando ustedes. En algunas cosas los partidos políticos han mejorado, pero en otras han empeorado. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, de cómo los partidos tradicionales han ido desapareciendo en América Latina. Son muy pocos los que quedan, por muchas razones, entre ellos por las cosas que estamos mencionando, por las promesas incumplidas, por el nepotismo, por la corrupción. Entonces la ciudadanía ha ido perdiendo la confianza en los partidos políticos y han surgido eso, y sigue surgiendo esa gran cantidad de partidos buscando otras alternativas. Y los mismos partidos políticos también casi se han convertido no como las organizaciones por las cuales el ciudadano pueda participar en la política y optar a cargos. Se han convertido casi en algunos momentos como empresas. Hay partidos políticos, y eso estamos viendo ahorita en Honduras, no quiero mencionar nombres, pero andan buscando candidatos para los cargos de elección popular, sobre todo para diputados, sin tener ninguna formación, solamente porque son figuras conocidas. Y eso ha sucedido en los últimos años. Estoy de acuerdo con usted. Eso es un error. Y para hacerme un poco más, sin que eso sea de meritar, pues, porque no es el hecho de que tenga o no tenga una profesión, porque la cuestión de legislar es cuestión de haber recibido formación, no necesariamente en derechos, sino en cualquier otra ciencia. Pero los partidos políticos, bueno, casi están como los equipos de fútbol comprando jugadores de otros equipos, así como han comprado a Messi y a Ronaldo. Hay partidos que así lo están haciendo aquí en Honduras para llevar más votos, importando poco los destinos del país o una buena administración. Y es un fenómeno que va avanzando. Imagínense ustedes, por ejemplo, que hasta hace algunos años, por lo menos, se mencionaba que todos los candidatos deberían presentar o los partidos un programa de gobierno. Pero aquí, en nuestro país, por la falta de cultura, falta de educación, falta de formación, que yo sepa, nadie va a ganar una elección por un plan de gobierno que presente. Es más, ni se lee, ni lo leemos, ni lo analizamos. Y ni lo de tal cumplen. manera, sí, nos vamos más por la parte afectiva, por la parte emocional, que por el razonamiento y la inteligencia. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Voy a leer, no puedo leer todos los mensajes, pero aquí me dice el abogado Antonio Rosa, conocido como Toño Morro. Buenos días, el derecho que tiene un litigante de decir en público, no estrados, que un fiscal actúa arbitrariamente o es amenaza. Además, el fiscal de Uferco es el que tiene la mala costumbre de debatir los casos en público. Se vendió el Olancho anoche a propósito regalando goles. No, casi nos ganan pidiendo tiempo, estábamos nosotros los del Motagua. ¿Ah? Don Adonai Castro, yo veo que usted es Motagua en el fondo. Ya le agarré. Bueno, es que la ventaja de nosotros en Motagua, como la costumbre es sufrir, cuando ganamos estamos bien. Buen día, hay una gran diferencia entre Salgado y Zambrano y Narrala. Estos dos últimos son candidatos a elección popular. Salgado hace lo que Rixi no puede hacer. María Elvira declaró que si gana Kamala Harris, Estados Unidos se convertirá en Cuba. ¿Qué opinan de esas declaraciones? ¿Y qué opinión tienen de las declaraciones de Narrala sobre referirse
a la señora Moncada. Excelente programa, buenos panelistas. Como quisiéramos un candidato ponderado y respetuoso como uno de los 3 señores panelistas, dice don Adonai Castro. Bien, voy a una pausa y continuamos. Bien, continuamos. En un momento se ha comunicado conmigo la rectora Julieta Castellanos, que me dijo sobre la lectura que di del mensaje que envió el ministro Ricardo Salgado, donde la menciona, ya va a participar en un momento. Licenciado Acevedo, que esos mensajes de odio entre los políticos van a seguir o se van a calmar las aguas. Creo que lamentablemente lo que muestran es que van a continuar. Creo que no hay interés en bajar el discurso de odio ni el discurso polarizante, sino que es tratar de continuar en esa medida para ganar simpatizantes. Y creo que todavía será mucho peor una vez que pasemos el proceso electoral interno, porque ese proceso electoral interno, más que generar fortalezas dentro de los partidos, generará más fraccionamiento, creo yo. Creo que están más dispuestos a mantenerse distantes e incluso con algunas posibilidades de acercamiento entre ex candidatos de un partido con otros partidos para tratar de ganar una cuota de participación política. Pareciera que lo que estamos viendo es más una lucha por una cuota de poder y por un espacio para liberarse de posible persecución penal que otra cosa. ¿Y para usted? Sí, yo creo que es muy difícil lograr que no se produzcan o que no avance este fenómeno de la violencia y la ofensa, el insulto y los señalamientos, descalificación de los otros. Y no lo están haciendo al interior de los partidos, sino que de partido a partido cuando no estamos en eso todavía. Esa es una de las cosas que a mí me extraña de lo que está sucediendo, que en los procesos anteriores no sucedía eso, la lucha era entre los aspirantes de un mismo partido. Tan es así que los fraudes electorales se han cometido en los procesos anteriores, más en las elecciones primarias y en los niveles de corporaciones municipales y de diputados. Pero ahora estamos todavía sin haber llegado a las elecciones primarias y ya la lucha se está dando y todos estos fenómenos de agresión y de hostilidad entre los partidos políticos, de tal manera que estamos enfrentando una problemática difícil de resolver, pero me parece que quienes asumen una gran responsabilidad en esto es la máxima dirigencia de los partidos políticos. Don Pablo. Sí, no estoy de acuerdo yo con esas descalificaciones. En el mensaje de Salgado yo veo mucha descalificación y mucho apasionamiento que lo lleva a atacar a personas que no tienen, como dicen popularmente, no tiene vela en este entierro. Empieza a borbandear así, a tirar disparos como al aire libre. A Julieta, por ejemplo. Es una académica que está al margen de la actividad política. Ni siquiera ha declarado ella que es... No, pero ella participa y opina y escribe. Obviamente. Por eso. Pero no descalifica a nadie. No, correcto, solo estoy diciendo el por qué entiendo esa reacción. Porque ella emite algunos documentos y donde muestra su punto de vista sobre lo que está pasando con el gobierno. Pero es valedero atacar a una persona que hace una crítica muchas veces. Yo lo que estoy reaccionando es que doña Julieta hace algunos escritos que hace señalamientos. Correcto, pero eso no es razón suficiente como para hacer un ataque tan encendido contra ella y contra todos los que hacemos algunas valoraciones críticas, porque entonces también estamos restringiendo la libertad de pensamiento y eso no es correcto.
tampoco estoy de acuerdo, porque además no es consistente esa lucha contra las 10 familias más poderosas, sin siquiera decir el nombre. Porque la ley lo impide. ¿Por qué no reforman la ley? ¿Por qué no sancionan a esos empresarios que evaden impuestos, que no cumplen con sus obligaciones? Hay mecanismos legales para sancionarlos, porque aquí hay mucha arbitrariedad, eso es verdad. Además, aquí no hay, yo todavía no veo una lucha de clases en extremo, ¿verdad? Porque para empezar, los movimientos sociales que en el pasado enarbolaban banderas de esta naturaleza, hoy están plegados, ¿verdad? Están cooptados, ya ni siquiera hablan de la lucha de clases. Los mismos obreros ya no hablan de la lucha de clases. Esa es la gran desgracia de este país, que todavía no hay la conciencia para eso. La cuestión también, Raúl, es que, mire, todo este fenómeno se está dando porque ya ni los políticos que deben de fortalecer la democracia no creen en ella, porque es que la democracia los negaría a ellos. Por eso aprovechan el caos para promoverse y avanzar en los procesos electorales. Todos los principios, como este que comentábamos, la alternabilidad en el poder, ¿quién acepta eso? Si ni Trump acepta esa condición de alternabilidad en el poder. Estamos viviendo una crisis política a nivel planetario. En Ucrania, en Europa, a Ucrania hay un presidente que cesó como presidente en el mes de mayo y Europa le sigue llamando presidente a Zelensky. Y él debió haber convocado a elecciones, no convocó, pero esa Europa civilizada y culta le sigue llamando presidente. Vean cómo el mundo se nos está desmoronando. En España, eso que ocurrió, un accidente, una cuestión natural. Miren cómo ha evolucionado, que hasta el propio rey fue abuchado. Lo irrespetaron. Lo querían linchar. Y lo querían hasta linchar. Y Pedro Sánchez salió corriendo, el presidente, porque hay una pugna entre el gobernador, sería de Valencia, y el presidente de Sánchez. Porque el gobernador de Valencia es del Partido Popular y Sánchez del Partido Socialista. Y esas contradicciones han impedido que la solidaridad del gobierno español fluya para esa martirizada Valencia, que ya lleva más de 200 muertos. Es España que ha mandado 1.300 millones de dólares a Ucrania. Y como dicen los mismos españoles, que dimos auxilio a Afganistán y no puede atender las necesidades Vea usted cómo está de frágil la democracia en el mundo, que un hecho como eso pone en cuestión. Y el próximo proceso electoral en España, a saber qué resultados tendrá con todo esto que está ocurriendo en Valencia, que es la tercera región por población en toda España. La exrectora Julieta Castellanos está con nosotros. Rectora, buenos días, la escuchamos. Rectora. Muy buenos días, un saludo a sus panelistas. Es un tema que tiene muchas aristas, lo que están enfocando, obviamente, un tema sumamente interesante, pero yo voy a referirme únicamente a lo que tiene que ver con los mensajes de odio que se promueven. En este caso, el mensaje que se ha leído viene del ministro de Gobierno, lo que significa que es un mensaje de Estado, es un mensaje de gobierno, y eso es lo grave, porque no es lo mismo recibir un ataque de un activista, de alguien de un simpatizante de un partido político,
que recibir un ataque de odio de un alto funcionario de gobierno, lo que significa que tiene la venia del partido y tiene la venia de la presidenta de la República, porque él es un subalterno, y si lo actuado no sería de la aprobación de quien es su jefe o sus jefes, pues obviamente habría un llamado en privado, obviamente, a no continuar con ese tipo de ataques. Sin embargo, eso lo hemos visto en todo este periodo de gobierno. Y yo voy a decir que sí es una amenaza, aunque él niega que no lo sea. Yo en lo personal he recibido varios calificativos no respondiendo a mis planteamientos que hago en mis análisis, porque mis análisis no he tenido respuesta. Lo que he tenido son ataques descalificativos, ya dentro de un estilo que a mi entender es por falta de respuesta fehaciente a los hechos que son obvios. Para el caso, el último escrito, que fue sobre el narcovideo, en realidad los datos que se citan ahí es de la conversación que trasciende en un encuentro con narcotraficantes. Eso no es producto de la invención de a quienes nos atacan, eso es un hecho irrefutable que salió pues de la versión del cuñado de la presidenta y del hermano del presidente Zelaya, donde plantea que $650,000 son para 3 departamentos y la mitad para el comandante. Entonces, en ese sentido, lo que debe de aclarar, una aclaración correcta, debería ser desmintiendo el hecho que se revela en un dato, pero no atacando o descalificando, insultando a quienes hacemos análisis de los hechos que no se nos puede refutar. Si en mi caso se me respondiera por cualquier vía, y si yo cayera en una calumnia o una digamos, difamación, pues están los canales legales correspondientes. Pues esa respuesta no la he tenido, porque yo no me refiero a hechos que me invento, sino que a hechos que son comprobables, a datos reales. Y me quiero referir, porque si es un ataque, cuando un activista sectario, cuando un activista adoctrinado, como están adoctrinados los colectivos, lo encuentran a uno en un espacio público, obviamente que hay maltrato verbal, hay amenazas, hay improperios, y uno no sabe hasta dónde puede llegar un activista sectario y adoctrinado por estas personas para que ataquen a los que ellos definen como un enemigo, porque ese es el calificativo que hemos recibido a veces de algunos diputados y algunos ministros. Entonces, yo quiero, digamos, remarcar el hecho que en el caso de un funcionario está usando cuentas públicas como funcionario para atacar, está utilizando su estatus de funcionario y además con recursos que recibe del Estado para pagar. En este último monitoreo que hicieron en ASJ sobre el estado de la democracia, el señor ministro ha enviado casi 1.400 mensajes de odio en lo que va del tiempo de observación, que creo que son los últimos meses. ¿Cuánto tiempo dedica este funcionario a estar atacando y no a su trabajo? Yo a él le podría decir que no he visto el plan de país que supuestamente él debería haber promovido y desarrollado en estos años. ¿Cuál es el plan del Ministerio o de la Secretaría de Planificación? ¿Cuál es el plan de país, el plan de nación? Eso es lo que nosotros podemos preguntar a él de forma respetuosa, porque no lo hemos visto. Entendemos que es otra la planificación que él Bien, ¿está en la línea todavía? Lo grave es que es un funcionario, lo grave es que tiene la anuencia de la presidencia y tiene la anuencia del partido.
Gracias, la rectora Julieta Castellanos, participando esta mañana. Voy a una pausa, la última, y luego venimos con conclusiones de mis distinguidos invitados. Me escribe el ministro Ricardo Salgado y me dice: dígale a Julieta que soy activista de la verdad con mucho orgullo, que no hay amenaza alguna, dice el ministro Ricardo Salgado, que me ha enviado este mensaje, que le doy lectura respondiendo: ellos me pusieron en una lista diciendo que los he amenazado o insultado. Eso es falso, dice el ministro. Repito, aquí el ministro se comunica conmigo: dígale a Julieta que soy activista de la verdad con mucho orgullo. No hay amenaza alguna. Ellos me pusieron en una lista diciendo que los he amenazado o insultado. Eso es falso. No les gusta que les digan la verdad, dice el ministro Ricardo Salgado esta mañana, reaccionando a lo que ha dicho la ex rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos. Una pausa y continuamos. El señor Narri Tito Azuro ha llegado a los juzgados. Antes de eso voy a leer, porque faltó leer una parte que me escribió el ministro de Estrategia y Planificación, don Ricardo Salgado, luego de la declaración esta mañana de la ex rectora, doña Julieta Castellanos. Dígale a Julieta que soy activista de la verdad con mucho orgullo. No hay amenaza alguna. Ellos me pusieron en un listado diciendo que los he amenazado o insultado. Eso es falso. No les gusta que les digan la verdad. Además, dice el ministro Ricardo Salgado, que sepan que ocupar el primer lugar en su lista es un honor para cualquier revolucionario. Que sepa que nunca le venderemos el alma al diablo por unas migajas y que nunca disfrazaremos de ciencia la propaganda fascista. Es lo que ha dicho el ministro Ricardo Salgado. Hoy ya está en los juzgados, papi, a la orden. Va a lograr defenderse en libertad, le van a dar sobreseimiento definitivo o podría ir a la cárcel, papi, a la orden. ¿Quién tenés ahí, Arteaga? Poner las tomas, pues, para que miremos cómo el exalcalde de Tegucigalpa en 2 periodos y candidato en la elección pasada y ahora el más fuerte según las encuestas del partido, ahí va entrando, abrazando a los periodistas. Pues vamos va para tranquilo. el frente, vamos para adelante. ¿Levantándose el día de hoy? Claro, sí, señor. Segunda vez. Vamos a ver qué dice el juez. Sí. Para hoy. Papi, aquí obedeciendo la ley. A ver qué dice el juez. Papito. Y aquí estamos. Papi. Bien, ahí estaba llegando, papi, a la orden. Les aclaro, el hombre no va a ir a la cárcel. Aquí no nos engañemos, ¿va? El hombre no va a ir a la cárcel. Lo van a dejar que siga defendiéndose en libertad. Eso es lo seguro. Esa es la verdad de lo que va a pasar. Aquí me dice don Fernando Anduray, a los panelistas en medio de tanto odio extremo, ¿cómo creen los panelistas que va a actuar las Fuerzas Armadas y la policía el día de las elecciones? Arranco con el licenciado Acevedo. Esto lo dice don Fernando Anduray. Yo creo que van a actuar como han actuado siempre. Van a ir a custodiar, van a llevar las maletas electorales, las van a regresar y no pasará mucho más que eso. Y aquí sí me gustaría solo recordar un tema hemos hablado de que las Fuerzas Armadas aquí en el país son apolíticas. Yo no recuerdo hasta ahorita ningún jefe de las Fuerzas Armadas ni ninguna autoridad de Fuerzas Armadas que haya sido apolítico en el país. Todos han tomado una posición política, desde que se iba y se iba a negociar a los cuarteles cualquier decisión que se podía tomar por los partidos políticos, hasta los golpes de Estado y otras expresiones. No hay apoliticidad en esas Fuerzas Armadas, no ha existido. Siempre han tenido una posición política. Raúl, diga. No, yo creo que desde Juan Orlando para acá, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía pareciera que son y están al servicio de un gobierno.
cuando la verdad es que deberían de estar al servicio de un Estado. Sus ejecutorias deben de corresponder a las necesidades que tiene el Estado de democratizarse internamente. Yo, sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía en este próximo proceso electoral, pongo una interrogante. Por todo lo que hemos visto, las declaraciones, si es que solo le falta ponerse un pañuelito como activista. Eso no se puede negar. Que ellos proclamen el derecho. El otro día lo vi que andaba en un mercado, no sé dónde, él, revisando que los operativos no sé qué. El jefe de la Fuerza Armada. Ajá. ¿Cómo evalúa eso usted? Yo sé que usted tiene alguna idea, pero como periodista No, que, por eso le digo, que abre el espacio. es primera vez, no vi a Juan Pacheco, no vi a Disco Elvir, ni a todos esos que estuvieron, pero alguien me dijo que él tiene ideas socialistas. Alguien me dijo que el jefe de la fuerza, que no, cada quien tiene su idea, ¿no? Que él tiene sus posiciones. Sí. Otra cosa, no sé si es lógico. No sé si es una leyenda urbana, si es cierto o es mentira, ojalá que alguien le pregunte, que él agarró una pistola y encañonó la Constitución. ¿Ya escuchó de eso? Bueno, eso apareció en un periódico. Por eso le dije, yo quisiera ver que alguien le pregunte a él si fue cierto o no. Sí. Como quiera que sea, yo creo que han hecho declaraciones que no son propias de funcionarios. Les voy a contar algo. Que están en instancias muy delicadas. Les voy a contar algo. Cuando él vino de Venezuela, él dijo que cuál era el problema de haber ido a Venezuela y el hombre ahí plantado. Entonces dije yo, no tiene tanta experiencia en esto este señor, dije yo. Entonces yo al aire dije, ya va a ver lo que va a pasar el jefe de las Fuerzas Armadas. Porque él dijo, ¿y cuál es el problema? Ya va a ver el problema que al día siguiente se desató todo eso. Bueno, eso le dice a usted cómo va a ir el proceso electoral, donde los funcionarios del gobierno se sienten orgullosos de lo que dicen y lo que hacen y no son capaces de aceptar una crítica y de hacerse una autocrítica, es poco lo que podemos esperar. Lo mismo de una oposición acomodada, anticomunista de manera cerril, ¿verdad? Sin programa y sin un liderazgo claramente definido. Todos están preparando para controlar el poder, pero no para transformar este país. De algo debemos de estar seguros, Raúl, que después del proceso electoral general, gane quien gane, esta patria irredenta va a seguir en las mismas condiciones. La misma mala atención en salud pública, la misma situación en educación, la misma situación en las obras de infraestructura, la misma situación en el problema agrario, donde se está haciendo reforma agraria en áreas protegidas, porque no hay decisión de hacer reforma agraria en las tierras fértiles. Doctor, no hay esa capacidad. Este país seguirá lo mismo. Vamos a ir lamentablemente, igual. Vamos a ir igual. Cualquiera que gane, igual o peor, cuidado, peor desde el punto de vista político. Puede venir una situación de inestabilidad mucho más dañina para la nación, con los liderazgos que estamos viendo alrededor. Doctor. Sí, yo creo que las Fuerzas Armadas van a cumplir el papel que les asigna la Constitución y que lo han venido desempeñando desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando les da la responsabilidad a la Constitución de la República de la vigilancia, la custodia, sobre todo el transporte de ida y de regreso del material electoral. Y no creo, aunque se ha dicho muchas veces que se han visto involucrados en cambiar los resultados cuando vienen las actas de regreso, yo no creo en todo eso. Lo que sí es una realidad, y ahí vamos a estar de acuerdo con otros panelistas, es que como personas, como ciudadanos, los miembros de las Fuerzas Armadas han tenido
su inclinación o su admiración o su apego, diríamos, afectivo a determinado partido o a determinado candidato. Y eso está demostrado porque muchos o varios militares de alto rango, una vez que pasan a su estado de retiro, ahí aparecen como candidatos presidenciales, candidatos a diputados. Eso quiere decir que siempre han tenido una aspiración política. Y no son uno, son varios los que han intentado, o por lo menos han tenido esa aspiración. De tal forma, pero que creo yo que aunque exista esa situación, no creo que sea un factor o que su comportamiento sea al margen de la ley. Porque si bien es cierto que la Constitución de la República le da a las Fuerzas Armadas, que son los que deben de garantizar no la alternabilidad en el poder, no, es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Por eso el gran señalamiento que se hace, y la historia lo va a hacer, es cuando se permitió la reelección de Juan Orlando. Las Fuerzas Armadas son los responsables. La Constitución les asigna esa responsabilidad de no permitir que una persona sea presidente 2 veces en este país. Entonces... La Fuerza Armada dio el golpe de Estado en el 2009 y permitió la reelección. Permitió la reelección, dieron el golpe. ¿Y cuántos golpes te han dado? Cuando Osvaldo... Bueno, esa es una realidad. Esa es una realidad. Hubo un golpe de Estado y permitieron la reelección. Así es, y sobre todo eso, de haber permitido la reelección, en donde la Constitución es contundente, cuando les asigna a ellos la responsabilidad de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Nos vamos por tiempo. ¿Quién gana mañana en Estados Unidos? ¿Trump o la Kamala? En términos de probabilidades yo le doy a Kamala. Kamala. Sí. Licenciado Acevedo. Creo que Kamala. Licenciado Carías. No, yo tengo mis reservas. Aunque por ser una mujer, Sí. por tener toda una mezcla favorable en la lucha por algunos derechos fundamentales en los Estados Unidos, pues yo quisiera que Kamala, pero ese es mi deseo. Sí, pero lo que usted cree en su análisis. No, yo no puedo No, aventura. tirar humo al viento, ¿no? Sí, pero como en términos de probabilidades. De probabilidad, Sí. ¿verdad? Uno entiende que siempre uno dice que va a ganar con el cual más se identifica. Así es. Es imposible evitarlo. Y sobre esto, ya para terminar, Raúl, yo lo que quisiera decir es que el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución hay que redefinirlo. Es una situación así muy etérea, muy difusa, una institución apolítica y no deliberante. No debe participar en política. Así es. No le da esa facultad a la Constitución. Así es. Y por lo menos, cuando están en el mando, deben de cumplir con esa función. Porque, Aguilar, no solamente hurgando las urnas se puede hacer fraude. Sí. También se puede hacer fraude haciendo presión con las armas, sobre todo en esas comunidades rurales, donde la opinión de un policía o de una estación militar tiene un gran poder. Sí, pero fíjese que con mi experiencia y como yo estuve 5 años en el organismo electoral, yo estuve en 3 elecciones y no se observó ninguno de esos hechos. Antes sí, en los periodos, en las dictaduras anteriores, hablo de Julio Lozano y en el periodo de la dictadura del general Caría, ahí sí había intervención de la Fuerza Armada para impedir el voto a los del Partido Liberal en ese tiempo. Y cuando don Julio era los del Partido Liberal y a los del Partido Nacional, porque el partido es de su preferencia y por el cual él llegó a
a las elecciones y ganó con capote, como lo dijo Juan Manuel Gálvez. El Partido Reformista. Sí, el PUM. El PUM, sí. Sí. Entonces ese fenómeno, ahí sí hubo participación. Bueno, ojalá no volvamos a eso. Yo ahora no creo que exista eso. Ojalá. Bien, gracias. Así está el país, visto por nuestros analistas esta mañana, el doctor Augusto Aguilar, el sociólogo Pablo Caldías, el licenciado Javier Acevedo, director de CIPRODE. Gracias, que tengan una buena semana. Y así está Honduras. Que estén bien. En un momento tenemos 3 horas de producción, de entretenimiento. Mis compañeras y compañeros de Hoy Este Día, a partir de este momento están con ustedes. Que estén bien.